Desde el lado de inteligencia artificial, bueno, y ahí uno también un poco por qué el derecho a los videojuegos y qué se estudia en el derecho a los videojuegos, es una de las ramas principales es la propiedad intelectual, y que tiene que ver con, digamos, lo que serían derechos de autor, lo que serían marcas y todos los elementos intangibles, de alguna forma, que integran un videojuego. Y a su vez, el derecho de los videojuegos es mucho más amplio porque tenés que saber de protección de datos personales, porque los videojuegos recopilan datos personales, tenés que saber de derecho internacional porque los videojuegos no tienen fronteras. Hay un montón de derechos que se incluyen. Tenés que saber de criptomonedas, tenés que saber de distintos sistemas, por ejemplo, cambiarios, tenés que saber de derecho de la minoridad porque muchos de estos productos van dirigidos a menores. Entonces es muy lindo porque se te relacionan un montón de ramas del derecho. Y justamente la pata entre derecho de datos, protección de datos personales y propiedad intelectual es algo que también utilizo para trabajar en la parte de inteligencia artificial, que tiene que ver con cómo los sistemas de inteligencia artificial nos afectan desde los aspectos éticos y desde el desarrollo de estos sistemas. Seguro. También muy relacionado, bueno, lo que mencionaba sobre los derechos, llamémosle copyright, para juegos, para plataformas digitales, como Twitch y como redes sociales, que son Twitch, Facebook, Instagram, que trabajan mucho con algoritmos. Exacto. ¿Qué pantallazo nos podés dar al futuro, ¿no? Ya que estamos hablando de la inteligencia artificial, algo que... ¿Cuánto tiempo tenés? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tenés? Porque por esto podemos hablar horas. Hay muchos hilos para cortar acá, porque el tema es que las redes sociales moderan contenidos, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, cuando vos abrís Facebook o abrís Twitter o abrís lo que sea, la forma en que los contenidos se te presentan, o cuando buscas algo en un buscador, la forma en que esos contenidos se te presentan están seleccionados por un algoritmo. Y Claro. las publicidades que vos ves son las plataformas, están seleccionadas por un algoritmo. Y lo interesante donde digamos, se tocan estos mundos, por ejemplo, pasó hace muy poco con el tema de Twitch, que fue algo bastante, digamos, sísmico para los que venían trabajando como creadores de contenido en la plataforma, el hecho de algoritmos que detectaban automáticamente las canciones y le pedían la baja, digamos, de esos contenidos por copyright. Entonces ahí entran a tallar un montón de cuestiones que tienen que ver con las excepciones y limitaciones al derecho de autor, o sea, cuándo podés usar esos contenidos o no, nuestra propiedad sobre los bienes digitales, o sea, el hecho de cuando streameas un videojuego, si estás haciendo algo que está en infracción a una ley o no, ¿sí? Porque si vos pensás lo mismo, decir, bueno, si yo streameara una película, seguramente estaría en problemas y seguramente me lo darían de baja, pero ¿por qué no pasa eso con los videojuegos? Entonces ahí entra también toda una cuestión muy propia de la industria con, digamos, determinadas condiciones o determinados permisos que permitieron que se creara, además de la industria de los videojuegos, la industria del streaming y la industria de los deportes electrónicos, que también son dos industrias súper pujantes.